Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar en este video sobre Roma. Pero no vamos a hablar de sus grandes monumentos ni de sus dioses. Vamos a hablar acerca de los conflictos sociales. Bueno, exagero un poquito con la risa, pero en realidad este es un tema que me parece interesante porque últimamente se escucha muchísimo hablar de una grieta en nuestra sociedad actual. Pero la realidad es que estas grietas existen y existirán siempre que en la sociedad convivan sectores con intereses contrapuestos. Y Roma, durante la República, es un ejemplo de esto. Pero antes de meternos de lleno en el tema, vamos a primero refrescar un poco la memoria sobre qué era el Senado, porque jugó un papel muy importante dentro de esta historia. El Senado fue una institución romana que venía desde la época de la monarquía. En aquel momento cumplía la función de consejeros del rey. Sus miembros eran los representantes de las más nobles y ricas familias. Una vez instaurada la República, el Senado siguió ocupando un lugar importante en la política romana y aproximadamente para el siglo III a.C. llegó a ocupar un lugar central en la República Romana. Esto se debió a que en los tiempos difíciles de guerra con el exterior, los romanos necesitaron un gobierno fuerte, y ya que el Senado era la única institución que estaba en sesión permanente y gozaba de respeto general, se hizo cargo de llevar la dirección del Estado. El Senado llegó a conducir la política extranjera, administraba las finanzas públicas, controlaba a los generales en campaña y solía dirigir las actividades legislativas de la Asamblea Popular. Además, poseía una influencia enorme en los tribunales judiciales. El Senado era casi omnipotente. Esta situación empezó a ser un problema ineludible cuando se comenzó a hacer evidente que el poder concentrado en un pequeño grupo de familias aristocráticas que gobernaba en su propio beneficio era pernicioso para la colectividad. El mal funcionamiento estribaba en el crecimiento de las grandes propiedades y el descenso simultáneo de pequeños y medianos propietarios, que dio como resultado el aumento en la población esclava en Italia. Lo que pasaba es que estos campesinos y pequeños propietarios eran el núcleo del ejército, y al caer en la esclavitud quedó perjudicado el poder bélico del Estado. La mayoría de los senadores tenían plena conciencia de los obstáculos que impedían la libre marcha hacia el progreso del Estado. Sin embargo, no estaban dispuestos a emprender una reforma seria, ya que cualquier tipo de reforma afectaba de alguna forma o a su orgullo o su bolsillo. Pero había algunos senadores que sí estaban dispuestos a llevar a cabo reformas, aún hasta las más radicales. Acá entra en escena un personaje importante en esta historia, Tiberio Sempronio Graco. Este muchacho venía de una gens plebeya, pero había logrado ocupar una posición prominente en la vida pública romana. Tiberio fue elegido cuestor a la edad de 25 años y fue enviado a España con el cónsul Cayo Mancino. Allí, luego de sufrir una derrota, se vio obligado a firmar un vergonzoso pacto de rendición para poder salvar a su ejército. Al llegar a Roma, entró en contacto con un grupo de reformadores que habían en el Senado y preparó un extenso proyecto que tenía por objeto mejorar la calidad combativa del ejército, que se había deshonrado totalmente al rendirse. Graco consideraba que el único medio para alcanzar esa finalidad era mejorar la calidad de la vida campesina de los romanos y aumentar su número mediante la concesión de tierras a los ciudadanos romanos, tuvieran este derecho o no. La presentación del proyecto ante la Asamblea Popular trajo como consecuencia la división de los ciudadanos romanos en dos campos: el rico y el pobre. Los ricos se agruparon en torno al Senado y los pobres apoyaban plenamente a Graco. El día de la votación, un tribuno vetó la ley y Tiberio, en lugar de aceptar la derrota, recurrió a medidas anticonstitucionales.
propuso a la asamblea la destitución del tribuno que vetó el proyecto con el argumento de haber traicionado la causa popular que estaba en obligación de defender. El pueblo votó la revocación y nombró un sucesor para el cargo vacante. Después se aprobó la ley agraria. Sin embargo, sin el apoyo de los tribunos, la comisión que debía llevar adelante el cumplimiento de la ley carecía de fuerza y el éxito de sus actividades dependía por entero de la composición de ese cuerpo el año siguiente. Por eso se precisaba que el cuerpo de tribunos simpatizara con la política de Tiberio. Y además, él también debía formar parte de ese cuerpo. Por esa razón, Tiberio se presentó de nuevo el año siguiente como candidato. Graco incluyó en su programa el acortamiento del periodo del servicio militar, cambios en la composición de los jurados y más facilidades a los aliados para la obtención de la ciudadanía. Como respuesta, el Senado lo acusó de intentar instaurar una monarquía o una tiranía como las griegas. El día de las elecciones hubo un conflicto armado en el templo capitolino y Tiberio fue asesinado. A pesar de eso, los reformadores no se rindieron y su actividad se reanudó cuando Cayo Graco, el hermano menor de Tiberio, alcanzó la edad que le permitía postularse al cargo de tribuno. En el 124 a.C. fue elegido para ejercer el año siguiente e inmediatamente presentó un plan de reformas más elaborado que el de su hermano. Ante esto, el Senado no se quedó quieto y aseguró la elección de otro candidato, Marco Livio Druso, que aprovechó que Graco tuvo que ausentarse y comenzó una violenta agitación en contra de su colega, y así logró minar la influencia que Cayo Graco tenía sobre el pueblo romano. Otra acción del Senado fue proponer que la Asamblea dejara sin vigor la ley por la que se había fundado una colonia en Cartago. Esto provocó agitación y un enfrentamiento donde 250 de los seguidores de Cayo Graco terminó muerto. Él fue perseguido por sus enemigos y se quitó la vida. Luego, cerca de 3.000 de sus seguidores fueron muertos poco después, sin juicio previo, con el argumento de la declaración de estado de guerra. A la muerte de Graco le siguió una reacción conservadora, aunque algunas leyes como la ley del trigo no fueron abolidas. A pesar de estas, las ideas que habían inspirado a los gracos no se destruyeron. Su obra fue continuada después de su muerte por un grupo de partidarios que tomaron el nombre de populares, defensores del pueblo. Sus esfuerzos se dirigían fundamentalmente contra el Senado, y sus armas eran las medidas propuestas por Cayo Graco, que ahora se habían convertido en el programa del Partido Popular. En oposición a los populares, el partido senatorial se denominó optimates, es decir, los mejores. La actividad de los gracos fue objeto de apasionados debates y se juzgó de diversos modos, tanto mientras estaban en vida como después de muertos. Para algunos, los gracos eran criminales, para otros, unos héroes. Nuestra propia historia está llena de los mismos conflictos violentos que se presentaban en tiempo de los gracos, y en los años que siguieron a su muerte, también los pensadores modernos sustentan opiniones divergentes.